Muy buenos días, feliz sábado tenga cada uno. Que las bendiciones del Señor sean con todos y con todas. Estamos en la cuarta sección de nuestra serie Cristología, la persona y la obra de Jesucristo. Estábamos por entrar en la quinta corriente a analizar y nos referimos al docetismo con C. Docetismo. El docetismo es una variante del gnosticismo y notarán que algunas de las que faltan por ver todavía, casi que se desprenden una de otra, se mezclan una con otra, hay mucho, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan? Sincretismo. Entonces, a veces van a mirar eh, pero esto fue lo que vimos de aquella corriente. Sí, pero es que en esta corriente también creen eso, solo que le variaron determinado aspecto. Entonces, hay mucha mezcla. Les decía que es una variante del gnosticismo, el docetismo. La palabra doceta, de donde viene docetismo, procede del verbo griego dokeo, con K, dokeo, y significa parecer, parecer. El docetismo enseñaba que Jesús solamente parecía ser hombre, que en realidad no vino en la carne. Esto se debe a que afirmaban que todo lo que es materia es malo. ¿Recuerdan qué concepto era ese? De los gnósticos. Solo aquello que es espíritu es bueno. Captamos el razonamiento que lo llevó a pensar entonces Cristo no pudo, la encarnación no pudo darse. Porque el Dios bueno no puede relacionarse con lo malo. Entonces la encarnación no pudo darse. Este, La conclusión a la que arribaban los docetas era que si Cristo era bueno, cosa que ellos afirmaban, entonces no podía tener un cuerpo material real. Esto para que vayamos captando cuáles fueron los conceptos que los llevaron a poner sobre la mesa estas corrientes heréticas. Es así que el gnosticismo y su variante, el docetismo, negaban la doctrina de la encarnación de Cristo. En ese sentido rechazaban la doctrina de la verdadera humanidad del Salvador. Debido a que Cristo era considerado como una emanación, ¿recuerdan? Un eón de Dios. El docetismo reducía la deidad de Cristo y en realidad destruía la personalidad histórica de Jesús. Si Él no se hizo carne, Cristo, entonces Jesús en verdad no fue un personaje histórico. Noten cuántas cosas afecta. Al no concederle un cuerpo real, los docetas tenían que negar la realidad de la crucifixión. Porque, ¿cómo era crucificado alguien que no tuvo un cuerpo real? Vean cómo se va complicando el asunto. En resumen, para el docetismo, el Redentor no era ni hombre real ni Dios absoluto. Ni murió en la cruz, ni resucitó de los muertos. Y también negaban, por lo tanto, una segunda venida corporal a la tierra. ¿A eso le suena algo de hoy día? Que Cristo en su segunda venida ya no viene en forma corporal, sino solo espiritual. Sí, la doctrina de los denominados testigos de Jehová. Entre otros de sus representantes del docetismo estaban Valentín, era gnóstico, quien enseñaba que Jesús era una apariencia, su humanidad era espiritual, ah, pero no como nosotros entendemos a alguien espiritual, ¿verdad? Que es muy consagrado a las cosas de Dios, no, espiritual en el sentido de que no era físico, ¿ok? Su humanidad era espiritual.
aparente. Parecía que tenía un cuerpo. Y murió, por lo tanto, también una muerte solo aparente. Basílides era otro representante, quien llega a decir que quien murió en la cruz fue Simón de Cirene y que Cristo desapareció en el momento en que aquel le tomó la cruz. ¿Recuerdan el episodio? Sí, le hicieron cargar la cruz a Simón de Cirene. Basílides decía, cuando Simón de Cirene tomó la cruz, él siguió y a ese fue al que crucificaron. Jesús desapareció después de que Simón tomó la cruz. El docetismo, como una ramificación del gnosticismo, por su rechazo de la materia como mala, incurre generalmente en la negación de un cuerpo verdadero, físico, para Cristo. Entonces, su cuerpo solo era aparente. Esto lo van a encontrar con la frase dokein, K-N, dokein. De ahí el apelativo de docetas. El docetismo abarcaba a todos aquellos que por diversas razones entienden a la materia como mala. Y en consecuencia les parece indigno que Jesús llegara a tener un cuerpo real. ¿Captamos la esencia de eso? Síntesis del docetismo sobre la persona de Jesucristo. 1. Todo lo material es malo. Solo lo que es espíritu es bueno. Por lo tanto, Jesús no pudo haber tomado un cuerpo físico real. 2. Cristo tomó forma humana en apariencia, por lo que es espíritu. Y como espíritu, Él no puede materializarse, porque ambas cosas, espíritu y lo físico, se repelen. Por lo tanto, como Cristo era espíritu, antes de tomar apariencia de hombre, en realidad no tomó carne humana, porque espíritu y cuerpo se repelen. Espíritu bueno, materia mala, no pueden calzar. 3. La crucifixión y la muerte de Cristo, entonces, también fue aparente. ¿Cómo crucificar a un cuerpo aparente? Que en verdad no tiene carne ni hueso. 4. La segunda venida de Cristo, por lo tanto, es también espiritual, no corporal o física. Y ahí de donde les decía, de dónde viene la doctrina de los denominados testigos de Jehová de segunda venida, aunque ellos le llaman segunda presencia espiritual. De ahí viene el concepto. No lo inventaron ellos. Es viejo. Algunos textos inspirados contra el docetismo, además de otros ya mencionados. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Estos textos se escribieron contra ese tipo de corrientes que estaban surgiendo ya en la época apostólica. 1 Timoteo 3:16a. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Lucas 24:36 al 40, este es muy enfático en esto. Dice, mientras ellos hablaban de estas cosas, después de la resurrección de Cristo, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Este es claro, muy claro. Los demás también, pero este en forma especial. De paso, cuando Jesús les dice aquí a ellos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, ¿qué está diciendo? El mismo cuerpo que pueden ver en mí ahora es el que siempre he tenido. Yo mismo soy el de antes, el que anduvo con ustedes. En fin, por supuesto, un cuerpo glorificado. Bien, ustedes sigan leyendo un poco más sobre esta corriente en el material de lectura. Debo decirles para los que están mirando el video, tal vez que tengan algún interés en esto, algunos hermanos de otros lugares del mundo, en relación a material, hay 4 libros básicos que vamos a estar leyendo como material auxiliar de lectura en esta materia de Cristología. 2 tienen que ver con la divinidad de Cristo. 2 tienen que ver con la humanidad de Cristo. Estaremos viendo un poquito más de esto más adelante sobre los libros, pero para que vayan teniendo idea. Nos llevaremos aproximadamente 4 meses en el estudio de esta materia, es decir, 4 fines de semana. Eso implicaría que el promedio más o menos que les va a corresponder leer es de un libro por mes, ¿verdad? Un libro por mes para que podamos abarcar los 4. Bien, número 6, el evionismo o los evionitas. El nombre o apelativo viene de un supuesto Evión, con B, Evión, sucesor de Cerinto, de quien ya hablamos. De allí el término evioneos o evionitas. En el siglo II encontramos ya un sistema cristológico que reduce a Cristo a las posibilidades y límites de lo que la ley de Moisés y la esperanza judía permitían. En ese sistema, Cristo no trascendía el Antiguo Testamento. Había judíos que habían aceptado el cristianismo en forma auténtica y habían reconocido a Cristo como la consumación de la esperanza judía, como el Hijo de Dios. Pero, a diferencia de estos, otros judíos cristianos, entre comillas, rechazaban el nacimiento virginal de Jesús, considerando que había nacido de María y José como los demás hombres, y que por consiguiente es un mero hombre. Ya vimos esto en otra de las anteriores, ¿verdad? Por eso les decía que repiten conceptos. Estos grupos han sido caracterizados como evionitas. Hipólito y Tertuliano consideran que Evión es el fundador de la secta y Orígenes transpone el sentido etimológico de la palabra a su sentido espiritual. Es decir, son llamados, decía él, evionitas porque en realidad son pobres de inteligencia. Bueno. Los que se ponen bata, que andan repartiendo alguna literatura vestidos de azul, creo. No sabría decir, porque eso caracteriza a muchas otras personas. Bueno, había 2 tipos de evionitas. Unos confesaban que Jesús nació de una virgen, de una mujer que era virgen. Otros que no nació virginalmente, sino como los otros hombres, es decir, de una mujer que no era virgen, tenía su esposo. Normal.
y que él por lo tanto nació de padre y madre humanos. Es así que pobre se dice entre los judíos Evión. Y Eviones o Evionitas se llaman aquellos judíos que han recibido a Jesús solo como Mesías. Pero cuidado con esto, para no confundirlo. Lo aceptaban solo como Mesías, pero el concepto de Mesías que manejaban era muy limitado, muy pobre. En un sentido muy limitado. Los ebionitas eran entonces de origen judío y proliferaron durante la última parte del siglo I y principios del segundo. Negaron la divinidad de Cristo, considerándolo una criatura, y negaron también su concepción virginal. En el concepto de los ebionitas, Jesús era un mero hombre, pero muy observante de la ley, lo que le capacitó para ser escogido por Dios como Mesías. ¿Ven qué tipo de Mesías era en el que creían? Que se ganó ese derecho por la vida recta que vivió. Al ser bautizado por Juan el Bautista, fue consciente de ser ungido, de ser Cristo. Recuerden que Cristo significa ungido. Como un especial hijo de Dios, al descender sobre él el Espíritu Santo en plenitud, quedando así capacitado para realizar su obra de gran profeta y maestro. Ese era el concepto, pero no más que eso. Pero el Espíritu Santo le dejó desamparado en el Calvario. Lo ungió en el bautismo y en el Calvario lo abandonó. También negaban la preexistencia de Cristo. Contra ellos escribió Juan lo que dice, y aquí vamos a entender el porqué de este texto. Lo que dice en 1 de Juan 5:6. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, según el versículo 5, que vino, noten ahora, mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Este versículo quiere decir que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, según San Juan 16:13, da testimonio de que Jesús vino a este mundo ya como Hijo de Dios. Y que siguió siéndolo, no solo a través de su bautismo en el Jordán, mediante agua, sino también a través de la cruz del Calvario, mediante sangre. ¿Captamos el punto? No es cierto que el Espíritu lo ungió en el bautismo y lo abandonó en la cruz. No, él siguió siendo el Hijo de Dios, el ungido de Dios, tanto en el bautismo como en la cruz, porque él vino mediante agua y mediante sangre. Síntesis de los conceptos ebionitas sobre la persona de Cristo. 1. Se niega su deidad o divinidad. 2. Jesús era una criatura de Dios como cualquier otra, un mero hombre. 3. No nació de una mujer virgen. 4. Fue aceptado y adoptado como ungido de Dios en ocasión de su bautismo, pero abandonado de Dios en la cruz. Bueno, ellos usan sus textos. Dios mío, ¿por qué? Ellos dicen, ahí está, es bíblico nuestro concepto, Dios lo abandonó en la cruz. Cuando veamos esos textos, trataremos de captar juntos qué es lo que quieren decir. Y 5, no se las di, ¿verdad? Se niega la preexistencia de Cristo. Bien, número 7, el arrianismo. El arrianismo. El arrianismo es una doctrina que sostiene que Jesucristo, aunque es el más grande de todos los seres divinos creados,
No obstante, es solo eso, un ser creado. Los arrianos afirmaban que la naturaleza divina de Cristo era similar. La palabra en griego es homoiousian. Homoiousian. Esa naturaleza divina era similar, esa es la palabra, similar a Dios, la naturaleza divina de Cristo. Pero no lo mismo, no lo mismo. Era similar, no lo mismo. Para lo mismo, el término griego es homoousian. Hay una diferencia de poquitas letras. Este fue el punto más controversial tratado en el Concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo. Y fue en ese concilio que la naturaleza divina de Cristo se definió finalmente como lo mismo que la naturaleza de Dios el Padre, homoousian, no similar a la del Padre, sino lo mismo. Las palabras en el griego van a anotarla ahí en el material, en el texto, son muy parecidas. Pero por la diferencia de esas letras se armó todo un desbarajuste. Porque una significa lo mismo, la misma esencia, y la otra significa similar, parecido. Ellos decían, no, la naturaleza divina de Cristo era similar a la del Padre, no de la misma, ¿verdad? Parecida. El arrianismo debe su nombre o apelativo a Arrio. ¿Quién fue Arrio? ¿Y qué creía y enseñaba? Algunos datos sobre él. Nació en Libia. Fue educado teológicamente en la escuela de Luciano de Antioquía. Fue ordenado diácono en Alejandría y posteriormente sacerdote. Comenzó a predicar su doctrina hacia el 318 después de Cristo. Fue desterrado por el emperador a Iliria, de donde luego regresó por orden del mismo, el 328 después de Cristo. Fue readmitido en su rango clerical por los obispos reunidos en el sínodo de Tiro y Jerusalén. A punto estaba de ser reconciliado solemnemente por el obispo de Constantinopla, que había sido presionado a este fin por Constantino, cuando murió en el 336, justo el día anterior a la ceremonia. Murió a la edad de 80 años. Duró bastante. ¿Qué creía Arrio? Arrio negaba la consustancialidad del Hijo con el Padre. O sea, que no eran, negaba que fueran de la misma sustancia. Él decía que no eran. Sostenía que el Jesús de los evangelios era un ser subordinado al Padre. ¿Recuerdan? ¿De dónde viene eso? Subordinacionismo. Que el Jesús de los evangelios era un ser subordinado al Padre e incluso desconocedor de sus designios, los del Padre, de donde deduce que no pudo ser igual a Dios. El Verbo es una criatura, aunque sí la primera y la más excelente. Dios no se acerca en Jesucristo al hombre, decía Arrio, porque Jesucristo está distanciado de ambos. Ya vimos también ese concepto, ¿recuerdan? Ni es Dios como el Padre, ni es hombre como nosotros. Es decir, no es nada. Ni es Dios ni es hombre, ¿qué es? Interesante. De esta forma, la economía o el plan de la salvación en la obra de Jesucristo resulta fatalmente destrozada. Sabemos quién estaba detrás de todo eso. Porque precisamente lo que capacita a Cristo para ser el mediador entre Dios y los hombres es que Él es completamente Dios y completamente hombre, excepto en el pecado, es decir, que nunca pecó. Para el arrianismo, Jesús es un ser intermedio entre Dios y los hombres,
Y repito, no confundan ese concepto con Jesús como mediador entre Dios y los hombres. No, es un ser intermedio, que ni es Dios ni es hombre. Eso es otra cosa a mediador. ¿Captamos la diferencia? Muy distinto al concepto de que Él es el perfecto mediador entre ambas partes. El manifiesto del arrianismo. Se los doy tal como fue redactado por primera vez en la historia hacia el año 320 después de Cristo por Alejandro, obispo de Alejandría. Dice así. Este es el manifiesto del arrianismo. Dios no fue siempre Padre, sino que existió un tiempo en que Dios no era el Padre. El verbo de Dios no existió siempre, sino que fue hecho de la nada. De hecho, el Dios que posee el ser como propio hizo a aquel que no lo posee. Por esto existió un tiempo en que Él, el verbo, no existía. El Hijo es, por consiguiente, una cosa creada y hecha, y no es semejante al Padre según la sustancia, y no es el verdadero y natural verbo del Padre, y todavía menos su auténtica sabiduría, sino que es una de las cosas hechas y producidas. Él no es la auténtica sabiduría del Padre, sino que es una de las cosas hechas y producidas. Solo impropiamente se le llama verbo y sabiduría desde el momento en que fue hecho por el auténtico verbo de Dios. Es decir, a Cristo en verdad lo hizo el verbo de Dios, que es la verdadera sabiduría. Allá hay como tres, ¿verdad? Esta sabiduría, dice el manifiesto arriano, la cual Dios, o a través de la cual Dios hizo todas las cosas, incluido el verbo. Por esto, por su propia naturaleza, es mutable. Por ser creado, es mutable. La palabra que usaban ellos era treptos, con P, treptos. Y cambiante, como lo son todos los seres racionales. El verbo es extraño, ajeno a la sustancia de Dios y excluido de ella. El Padre es para el Hijo un misterio indescifrable, ya que el verbo no conoce al Padre de manera perfecta y precisa y ni puede verlo de modo perfecto al Padre. O sea, hay entre el verbo y el Padre una distancia que el verbo no puede pasar. En realidad, termina diciendo este manifiesto textualmente, en realidad el Hijo no conoce siquiera su propia sustancia como realmente es. Él no sabe ni de qué está hecho él mismo. Porque ha sido hecho para... Eso lo dije yo ese último. ¿Okay? A ver, dice, en realidad el Hijo no conoce siquiera su propia sustancia como realmente es, porque ha sido hecho para nosotros, queriendo Dios crearnos por medio de Él como por medio de un instrumento. ¿Eso le suena algo parecido? La literatura de los testigos. Dice, no habría existido si Dios no hubiera querido crearlo. A la pregunta de si el verbo podía cambiar como cambió el diablo, los arrianos tuvieron el coraje, yo diría la arrogancia, de responder afirmativamente, por cuanto siendo hecho y creado es de naturaleza sujeta a mutación, a treptes, a cambio. La Biblia nos dice algo muy distinto del verbo. Dice que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Bueno, se nos fue el tiempo. Quedamos aquí para la próxima sección.